Justicia y Sociedad, de 10 a 12 en Del Plata. Filmándonos, agradecidos por los invitados que ya vamos a presentar y a todo el equipo que nos acompaña de Radio del Plata, que hace que este programa desde hace 79 sábados esté al aire. Hoy, como dijimos, un día especial porque vamos a tratar algunos temas delicados y muy interesantes que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el mundo de la virtualidad, con el mundo de las redes, con ese mundo que está tan pegado a nosotros, pero que es tan difícil a ver si darse cuenta en dónde terminamos involucrados, y también con un tema delicado que nos va a presentar aquí nuestro invitado especial. Cada 15 días, cada 20 días te tenemos aquí, Elvio Ramos, así que hoy con una de esas historias muy atrapantes, muy difíciles de posicionarse en el rol de juez al momento de decidir, así que vamos a estar invitando, como siempre, a nuestros oyentes para que puedan ser parte y ser decisores de este tipo de historias que vamos, o relatos judiciales, como te gusta llamarlo a vos, que vamos trayendo sábado a sábado. También la tenemos a Carla Iorio, aquí hoy con una posición frente a todos estos conflictos que son novedosos entre inteligencia artificial y ya adelantamos, ¿no? Pornografía infantil, que fue uno de los casos que vamos a estar tratando, y con nuestro querido Cristian Sueiro, que con su especialidad en el mundo de la inteligencia artificial nos va a traer opiniones y también algunas cuestiones de la realidad. Siempre le pedimos que nos pase al mundo de la realidad para ver cómo poder manejarnos en ese ámbito. Y también lo vamos a tener en un ratito a nuestro querido amigo por teléfono, Enrique de Rosa, que va a estar dándonos su opinión. Su opinión, la verdad que con su especialidad, con su experiencia, es muy importante, es parte de este equipo del programa, así que todo eso va a ser lo que tenemos durante el programa de hoy. Pero también tenemos, como siempre, sorteos, y hoy le agregamos un sorteo especial que gracias a Cristian Sueiro, tenemos la posibilidad de sortear una media beca. Muy que bien. vamos a ver si aquí, la llevamos. No, tenemos tiempo, Cristian, para llevarla durante unos Varios dos sábados, varios sí, programas, varios como programas. para que se vayan sumando los 5 oyentes. programas. 5 programas tenemos para poder sortearla. Bueno, bárbaro. Si te parece, Marta. Ahí está, yo tengo aquí, a ver. ¿Tenés ahí? Tengo, ¿Sí? no tengo lo del premio de él, pero tengo. Arrancamos diciendo que vamos a regalar lo de siempre. Tenemos responsabilidad parental, Rodolfo Jáuregui, el autor, Alimentos y Régimen de Comunicación. Es una segunda edición actualizada. Esto es virtual. Agradecemos mucho a la gente de Rubizal Culsoni, que siempre nos acerca a literatura. Te digo que en el programa de Norita, que entraron un montón de mensajes súper generosos con el día de lluvia, toda la gente prendía la radio y a Nori. 9:30 me entró un mensaje diciendo: quiero el libro, lo necesito, estoy estudiando, así que yo creo que se lo vamos a reservar. La ansiedad lo mató, ese oyente. Amigo, amiga, que 9:30 ya entró, así que muy bien. Ya te estaban dando la bienvenida, Claudio, desde el programa de Norita. También tenemos el sorteo de Wallap, como siempre. Es un curso que pueden elegir ustedes, tu ejercicio profesional al siguiente nivel. También es a través de WhatsApp, mejor dicho, es virtual, así que por WhatsApp lo piden y lo pueden recibir en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Y por último, tenemos un libro más, una media beca en la diplomatura de Inteligencia Artificial y Criminalidad Cibernética en la Universidad de Mendoza. Eso también es cibernético, así que siendo virtual... Claro, es virtual, pueden hacerla de cualquier parte. Exactamente. 11 23 40 1030, ese es el teléfono para participar. Recuerden que nuestro programa además tiene un celular de mensajes, 3127 11 3127 2696. Estamos en las redes, en Instagram, justicia.i.sociedad, en Facebook, Justicia Sociedad, y en YouTube, Radio del Plata en vivo. Ahí también hay un chat en el que pueden participar y dejarnos mensajitos. Bueno, ya lo tenemos aquí a nuestro juez en actividad, Claudio Fede, el conductor, este programa 79, hoy en el Día del Beso. Estamos celebrando el beso fuerte. Bueno, yo, italiana, imagínense, a los besos y a los... Post-COVID, en el COVID era tremendo. Se celebra para hoy mí, por el beso más largo de la historia, creo, ¿no? Sí, creo que fue es eso, el ranking en que entró en... Exacto. Vamos a buscarlo, pero bueno. En la operación técnica agradecemos... No me mires así, Elvio, porque la verdad que no... Ya te advirtió, 40 años, Claudio, 40 años de No conocer. vamos a batir el récord, así que no me mire con esa cara. No
te gustan los desafíos. Bueno, está Emma Pin acompañándonos como siempre desde la operación técnica. Está Juan Martín Morales, que se queda con nosotros desde la producción. Está en el streaming, la operadora de streaming es nuestra amada Lucecita Gerpe, nos ilumina la mañana siempre. Y desde las noticias lo recibimos a cada hora y cada media horita en realidad ahora es. Marcelito Martínez está con nosotros, así que todos estamos listos y dispuestos para comenzar este programa número 79, además del equipo completo del doctor. Gabriela Dilela, Micaela González, todos doctores ellos. Tomás Caputo, habemos celular, recuperó el teléfono. Sí, Tommy, sí, bueno, gracias a Dios se recuperó el su trabajo teléfono. de redes que hace Tommy, véanlo cada vez más, pero una genialidad. A Hollywood lo vamos a llevar. Así que la alegría de tenerlo siempre a Tomás. Y Gabriel Lanzavecchia desde siempre, que lo extrañamos ya por estos días a Gaby, ¿eh? Sí, le mandamos un saludo, que operaron a mamá antes de ayer, Besitos. así que esperemos que se recupere muy bien y está abocado a eso como corresponde, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, Buen quienes se hijo, van buen enterando, por eso llegan quizás mensajes anticipados, porque se van enterando por las redes. Nosotros publicamos, invitamos, como vos hiciste muy bien, a que nos sigan por las redes, porque siempre publicamos qué viene el sábado días antes. Y es así como se fueron enterando de los sorteos que teníamos, ¿no? Mirá, ¿qué Y te hoy digo? ¿A qué un hora? mensajito muy especial a una ¿Por colega qué? de la región de Junín, ¿no? La Ajá. presidenta del Departamento Judicial de Junín, Alejandra Botega, así que cumpleaños, le mandamos un muy feliz cumpleaños desde aquí del programa. Bueno, Bueno, ahí bienvenida la mesa, bienvenidos todos. Carla, buen día, Gracias. ¿cómo estás? Buen día, bien feliz en esta mañana otoñal compartiendo con ustedes. Así que quédense los oyentes porque tenemos temas Anticipanos, muy ¿qué interesantes. vas a Vamos a tratar conversar en relación sobre- al tema principal que vamos a pasar hoy, ¿no? Sobre la adaptabilidad, sobre los cambios, cómo nos adaptamos a los cambios y si es que nos estamos adaptando, si nos cuesta. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre esto, vamos a hablar sobre cuáles son los enemigos para el cambio y cómo podemos combatirlos. Así que es muy, muy interesante y les voy dejando una preguntita que después va a A estar ver. vinculada con todo lo que vamos a estar conversando, y es que vayan pensando en algún lugar extraño donde hayan dejado el celular. Así que si nos quieren ir compartiendo luego por las 11, redes. 23, 40, 1030, yo ya estoy pensando. Dejado de olvidado, de tengo. que dejado y salir. Yo Y que tengo. haya Y tiene quedado que ver por con lo ahí. que va a tratar Cristian, ¿eh? Exactamente. Yo después de Cristian no lo dejo en ningún lado. Muy bien. Excepto que me lo hurten, me da un miedo Claro. todo lo que nos dice Cristian. ¿Por qué Cristian tiene que ver? A ver, ¿cuál es el tema también que vos tenías preparado para hoy? Está muy vinculado, está todo vinculado con el tema de pornografía infantil y con el tema de inteligencia artificial. Yo creo que el jueves se publicó en el boletín oficial una resolución, la 111/2024, que es puntualmente la aplicación o el programa destinado a la introducción y aplicación de inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Y un tema o deuda pendiente es justamente adaptar todo un sistema analógico de juzgamiento a un sistema que tiene que ver con introducción de prueba digital y puntualmente con introducción gradual de programas asistidos por inteligencia artificial. Y esto es todo un problema en cuanto a garantías como la privacidad, el derecho al anonimato, el derecho a la autodeterminación informativa, y no es un dato menor a tratar. Bien, bien, nada es casual, ¿eh? Tenemos que decirle a los oyentes que el programa se fue armando durante la semana en función de este eje temático, ¿no? El disparador del relato judicial que nos traía Elvio también. Sí, justamente vamos a tratar lo que vos comentabas, choque de derechos esenciales, ¿sí? La privacidad, el esclarecimiento de la verdad judicial, el debido proceso y los derechos de niños, niñas y adolescentes en la creciente pornografía infantil. No tiene control, ningún control. Hay actualmente una epidemia en la materia. No solo se debe a descubrimientos de nuevas fuentes de pornografía infantil, sino a la masividad de la producción. Entonces tenemos que enfrentar nuevos dispositivos y nuevas armas, pero en el medio está un derecho como la intimidad, ¿sí? Y además el peligro que se genera cuando el ciudadano queda sometido a la vigilancia indiscriminada del Estado, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, y el relato de hoy trata justamente un caso de ese tenor. ¿Dónde está el límite entre la intimidad, ¿no? Y el perjuicio, claro. Exacto. ¿Cuál es el mayor o el menor perjuicio que uno debe proteger? ¿Qué intereses? Y hasta dónde o el derechos? Estado, en ese caso, ¿no? Y cuestionado Pueden- que está el rol pueden del Estado, entrometerse. puede o no ingresar en ese. Claro.
Si les parece, nos vamos a la primera Vamos a ella. tanda. Tenemos, después de tanda, si estamos en condiciones, vamos con noticias judiciales. Presentamos el relato, así nos preparamos, y vamos a llamarlo luego de eso a nuestro querido amigo Enrique. Es otoño y cambian los colores y el paisaje, pero tu radio no cambia. Todo el año en Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Se define quiénes pasan a cuartos de final de la Copa de la Liga. El martes, Boca recibe a Godoy Cruz en la Bombonera. Viví todas las instancias del partido desde las 18:30 con Daniel Moyo y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Oh, 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 oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todos los domingos, la información del campo llega a Del Plata. La traen Martín Aragón y Federico Elorza. De 8 a 9, El Campo con Vos. Un punto de encuentro con la mejor información agroganadera. En Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenos días y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con la creación del Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia. Se trata de una medida impulsada para propiciar la eficiencia en la implementación de la inteligencia artificial, garantizando que su uso sea en observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ejecutar las tareas para que la sociedad pueda acceder de forma sencilla a los mecanismos de protección y tutela de sus derechos. Por otra parte, homenaje a Carmen Argibay en el Palacio de Justicia, uno de los salones llevará su nombre. De esta manera fue dispuesto por la Corte Suprema a través de una acordada, quien la recordó como una mujer de profundas e inclaudicables convicciones democráticas que honró a la magistratura argentina. El próximo 10 de mayo se cumplirán 10 años de su fallecimiento y la Corte prepara su homenaje por su función pública como ministra del máximo tribunal durante más de 9 años. Sistema acusatorio, la Corte refuerza la dotación de la Justicia Federal de Rosario. A través de su resolución número 651, el máximo tribunal efectuó la creación de 16 cargos de funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en el marco de la implementación del sistema acusatorio en esta jurisdicción.
Y por último, cooperación entre la Corte Suprema Nacional y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. A través de la firma de 2 acuerdos, buscan potenciar las eficiencias en materia de subastas judiciales por medios electrónicos, notificaciones y remisión de expedientes. Ambos presidentes de cada tribunal suscribieron acuerdos que apuntan a simplificar los procesos, promover el intercambio de tecnología y aportar plazos mediante el avance de la digitalización. Bueno, muy bien, agradecidos como siempre a nuestra querida Gabriela Dilela por las noticias de interés general. Y si están en condiciones nuestros oyentes, les pedimos que se preparen, que pongan el sentido de la escucha bien atento, porque vamos a ir a nuestro relato judicial, a esas historias que fueron parte del estudio de nuestro ámbito jurídico, o bien fueron casos reales. Este sí fue un caso real, que tiene, la verdad, que algunos aspectos de mucho interés. Elvio acá preparó esto con un sentido amplio, ¿no? Porque tiene que ver con cómo de una causa penal se obtiene una prueba indirecta a través de los medios tecnológicos y que lleva a un planteo muy particular dentro del análisis judicial, pero que también tiene un impacto social fuerte, ¿no? Que es la pornografía infantil. Así que incluso a través del relato, el que hace la voz de la defensa explica cuál es su posición, y me gustaría que el oyente tenga así una especie de dualidad neurótica, que se coloque en la posición de quien fue imputado, pero también en la misión del fiscal, porque acá van a chocar derechos: el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los niños. Y bien, acá está justamente la cuestión de la privacidad en los archivos digitales. Así es, ahí adelantaste bastante de lo que contiene, ¿no? De este caso, que lo titulamos Casualidad Provocada. ¿Te parece? ¿Lo vamos a escuchar? Escuchemos. Casualidad provocada. El estruendo en la puerta de su casa hizo saltar de la cama a Jordán. El sueño se le disipó en segundos cuando vio enfrente suyo a policías armados que tomaban por asalto su departamento. Quédese quieto y tírese al piso. Esto es un allanamiento, bramó uno de los agentes. Jordán quedó paralizado hasta que, empujón mediante, cayó de bruces contra la alfombra del living. Los agentes tenían bien en claro lo que debían secuestrar: computadoras, notebooks, celulares, discos rígidos, etc. El grupo especializado de la Policía Federal había determinado que las amenazas al jefe de gobierno de la ciudad y a la diputada nacional habían provenido de alguno de los dispositivos electrónicos de este domicilio, cuyo único habitante es Jordán, imputado de amenazas calificadas por anónimas. El joven fue detenido y llevado a los tribunales para los trámites de rigor y prestar declaración indagatoria ante el fiscal de la investigación. Luego fue excarcelado. El mismo fiscal ordenó a la Policía Federal la apertura de los dispositivos secuestrados para determinar si las amenazas objeto de la investigación se encontraban almacenadas en estos aparatos. Una vez realizada dicha apertura, los investigadores informaron haber encontrado imágenes con presuntos desnudos de menores que no tenían vinculación con la presente causa. Este hallazgo fue logrado en base a la utilización de un software específico que busca imágenes referentes a posibles desnudos de menores. Informado el fiscal, dispuso la formación de una nueva causa contra Jordán, imputado ahora por el delito de producción, financiación, comercialización y publicación de pornografía infantil. Frente a ello, la defensora del joven planteó ante el juez la nulidad de la denuncia que originó esta nueva causa contra su defendido. Sostuvo que la prueba de cargo se obtuvo ilegalmente, pues en realidad se buscaban amenazas, único motivo de la pericia ordenada. Hubo mala intención de los investigadores, pues los archivos audiovisuales de posible pornografía infantil fueron descubiertos por un software especializado en la detección de este tipo de material, pero no para ubicar mensajes amenazantes. La obtención del material fotográfico no podría justificarse de hallazgo casual, como se conoce en los tribunales a estos descubrimientos de nuevos delitos. Explicó la defensora que los hallazgos casuales son válidos para una denuncia nueva, cuando en la investigación de un cierto delito
se descubren pruebas de otro delito distinto y que están a simple vista de los investigadores. La casualidad permite toparse con evidencias de un delito distinto al que quieren esclarecer en un allanamiento. Pero esto no ocurre en el caso, pues el material fue extraído, no descubierto por casualidad. En este caso se desvió intencionalmente el curso de la investigación de amenazas para imputar un nuevo delito a Jordán, y este proceder vulnera su derecho a la intimidad, protegido por la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. No se trata entonces de un hallazgo casual. El Estado no puede emplear pruebas de cargo obtenidas de manera ilegal. Corresponde entonces anular la investigación contra Jordán. El fiscal a su vez le respondió a la defensora, admitiendo la lógica de sus argumentos y de cierta manera su veracidad. Pero en estas circunstancias ocurre un conflicto de derechos esenciales que quedan enfrentados. Si bien el derecho a la intimidad de Jordán ha sido vulnerado, hay que tener en cuenta que quienes aparecen como víctimas son niños y niñas sujetos especialmente vulnerables. Los abusos sexuales que sufren son irrecuperables. Bajo esta condición, la protección de ciertos derechos constitucionales deben ceder cuando se descubren delitos tan grandes como la pornografía infantil, pues está en juego el interés superior del niño, de naturaleza constitucional, y que además menciona la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Admite el fiscal que el material pornográfico se obtuvo por fuera de la investigación por amenazas, pero cuando niñas y niños resultan víctimas de abuso sexual, especialmente si estos son graves y continuados, el Poder Judicial está llamado a darle la máxima prioridad al tratamiento de estos delitos y al cuidado de la víctima. Jordán debe ser enjuiciado por esta grave imputación, concluyó el fiscal. Usted como juez, ¿a quién le da la razón? Bueno, muy bien. Tema de esos delicados, ¿no? Y que nos ponen en una posición muy particular al momento de ser decisores. Sea quien sea, acá el rol que estamos intentando llevar es que los oyentes se pongan en situación de jueces. ¿Qué hubiesen decidido frente a este caso que tiene particularidades que no son comunes en el ámbito judicial, ¿no? Y que es real, además, ¿no? Es real, es un caso real. De hecho, todas las historias judiciales están basadas en casos. Exacto. No Por están ahí no inventados. son el nombre, ¿no? apellido, cuidando esas cuestiones, O sea, pero... que la realidad supera incluso la ficción novelada, más bizarra o gótica que se les ocurra. Por eso, estos son todos fallos judiciales que en su momento los jueces tuvieron que decidir de un lado o del otro. Y acá no hay grises, ¿sí? En este caso, la balanza claramente se va a inclinar para uno y en perjuicio de otro. Cuando digo en perjuicio, todos, por supuesto, en los juicios se pierden o se ganan. Pero la mayoría de las veces se hace justicia. Acá se hace justicia, pero es cierto que hay una tensión entre los derechos. Exacto. ¿Sí? Debilito un derecho para fortalecer otro. Tenemos, por un lado, el derecho a la intimidad de la persona que fue allanada, mayor, ¿no? Mayor de edad. Y por otro lado, el derecho a la niñez. Sí, incluso el derecho a la intimidad frente a la intromisión del Estado. Porque yo puedo afectar, Claudio, tu intimidad si, por ejemplo, yo accedo casualmente. Tuve un caso hace poco donde en un colegio secundario unas chicas entraron al celular de un compañero y encontraron fotos e hicieron la denuncia. Pero Claro. acá el Estado se entromete utilizando una autorización judicial. Que estaba prevista para otra situación. Pues entonces yo no estoy a resguardo y tengo la sensación de que tengo un gran hermano permanente. Claro. Y este gran hermano no solo me puede castigar moralmente, me puede castigar perdiendo la libertad. Ahí dejamos planteado el tema. 11 23 40 1030, vale también a través del chat de Radio del Plata, que nos están viendo en vivo a través del streaming. Esto lo dejamos todo para después de las noticias, ¿sí? Porque ya está Marcelo Martínez para traernos la información. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 10:31 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. Una familia tipo necesitó en marzo más de 773.000 pesos para no ser pobre, un 11% más que en febrero.
Además, el ingreso total familiar para no caer en la indigencia se ubica en torno a los 358.000 pesos. En tanto, el índice de precios al consumidor de marzo se ubicó en 287,9% interanual y fue el dato de inflación más alto en 33 años desde marzo de 1991. Alerta por vientos fuertes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En el último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el área metropolitana de Buenos Aires se encuentra bajo alerta a nivel amarillo y advirtió sobre la presencia de ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Según el organismo, el alerta para la ciudad de Buenos Aires y alrededores está pronosticada para el transcurso de la tarde-noche. Internacional. A los 83 años murió Roberto Cavalli, diseñador símbolo de la moda italiana y favorito de las estrellas. Fue tras una larga enfermedad y después de una exitosa carrera como estilista de más de 4 décadas en la que se convirtió en un auténtico ícono de estilo. El estilista y empresario falleció en su casa de Florencia después de que sus condiciones de salud empeoraran repentinamente. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 92%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Y voy a un salto al juicio en sí mismo, en que el abogado del interimputado o condenado me dice, bueno, pero usted, doctor, también tiene, siendo un especialista en el tema, también tiene imágenes. Claro. Imaginaba que yo podía tener imágenes. Entonces planteo que intentaba el abogado. Y intentaba decir, bueno, tener imágenes en la computadora no significa nada. Dicho sea de paso, un periodista muy conocido y a la vez psicólogo acá en Argentina, en la capital, en un momento dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema de tener imágenes? No implica nada. Y ahí está la clave. Sí implica, porque en definitiva, la posesión de pornografía infantil, en muchos casos, o la pornografía infantil, en realidad, debiera ser reformulada como abuso sexual infantil registrado. Entonces, porque si no, nosotros nos quedamos con la idea de que, bueno, hay una persona que tiene una característica, junta imágenes de algo, pero en realidad eso no tiene ninguna correlación con el mundo de lo concreto. Y eso es falso porque, en definitiva, y ahí volvemos al caso de este médico, esas imágenes, por un lado, eran producidas, eufemismo para decir filmar escenas de abuso sexual infantil, en el propio Hospital Garrahan. Entonces, cuando uno reformula esta cuestión, queda que, en muchos casos, tener algunas imágenes puede ser imágenes de descarga, pero en general los famosos rings o anillos de pornografía infantil son sujetos que entran en la membresía de ese club particular, no porque pagan una cuota, o sí pagan una cuota, pero esa cuota es la entrega de material original. Con lo cual, resumidas cuentas, la posesión de ese material de pornografía infantil implicó haberlo generado, y generado, en definitiva, es haber abusado de un menor. Totalmente, es un poquito llevándolo a términos más básicos y elementales, hay una oferta y una demanda, ¿no? Si no hay consumo, nadie estaría provocando que se generen ese tipo de situaciones documentadas de esa manera y registradas de esa manera. Y también acá hablábamos con un tema que fue de mucho diálogo comunicacional en la semana, la cuestión de la edad de imputabilidad, ¿no? Como también este consumo no es solo de mayores, sino de menores. ¿Cuál es tu opinión un poquito también en cuanto a esto, ¿no? Al régimen de edad. Es que voy a hacer uno previo a esto para contarle a la audiencia un poco cómo funcionan estos grupos. Cuando uno pasa de que esto no pasa dentro de una caja, es igual que el grooming, en definitiva. Claro. Que se ve en una computadora o se encuentra en un teléfono o en lo que sea, en una tablet, lo que fuera, pero en realidad tiene que ver con el mundo de lo real y de lo concreto. Esta producción de imágenes, es decir, este abuso sexual infantil que se graba, se filma o se fotografía, genera toda una actividad muy concreta con partícipes muy concretos. Y entre esos partícipes, como implica la captación de menores, es muy habitual utilizar otros menores. Entonces, estas redes de pornografía infantil, muy habitualmente, en el caso del médico, él tenía un coto de casa,
deleznable, el propio consultorio dentro de un hospital público, pero en otros casos es utilizar a otros menores, por ejemplo en clubes de fútbol, por ejemplo en grupos religiosos, en grupos cerrados, que van a captar a otros. ¿Y cómo los captan? Y los van seduciendo de la misma manera. No olvidemos que acá es aplicable también la palabra grooming. Grooming quiere decir ir cuidando, ir acicalando en realidad, ir buscando y generando que esa captación del menor. Y ahí actúan menores, porque claro, no aparece un señor viejo, pelado y feo y se acerca a un menor. Va apareciendo una persona, en muchos casos que es un par, y por eso también el tema de la edad de imputabilidad es tan importante, porque hay una cantidad de delitos, no solamente los homicidios en Rosario que la gente cree que está, sino hay una cantidad de delitos ligados en las cuales participan menores y que son plenamente conscientes de eso, que evidentemente es un planteo a realizar, y que, bueno, te estoy contando eso a un abogado, y no se limita simplemente a un criterio de edad, hay varios parámetros que tienen que ver con esto. Y sobre todo también, bueno, acá tenemos una mesa hoy bastante variada en cuanto a la posibilidad de participar en esto, ¿no? De distintas visiones, pero también nosotros tenemos un concepto dentro del derecho, dentro de lo jurídico, que es los sectores hipervulnerables, ¿no? Ya tenemos sectores vulnerables por distintos motivos, son aquellas personas que no tienen la misma posibilidad que otras de poder defenderse, entender y conocer el mundo de los derechos y las garantías. Acá estamos frente a ese mundo de hipervulnerabilidad en cuanto a los menores, ¿no? Por eso creo que es muy importante esto que decís, de que en todos esos espacios, en todos esos sectores sociales en donde hay menores, donde también a veces los menores llegan con situaciones sociales de necesidades, donde no están preparados en cuanto a educación, al conocimiento del mundo real de la sociedad, hay que estar muy presentes en poner el ojo y en poder estar llevando el conocimiento necesario para que estas cosas no sucedan. Y aquí el equipo quiere intervenir. Lo tenemos a Cristian Sueiro, que te quiere hacer una consulta, una pregunta. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Yo lo que le quería consultar es lo siguiente. Comparto con usted que la producción de pornografía infantil en muchos casos es material de abuso infantil. Pero a hoy se suma a estos supuestos otros que tienen que ver con la edición a través de inteligencia artificial de imágenes que son de menores y que no han sido abusados. ¿Qué opinión le merece? No sé si... Es que en realidad ahí es muy interesante, porque ya hace un tiempo, hoy tenemos la inteligencia artificial para hacerlo, pero hace mucho tiempo se utilizaban las técnicas de Photoshop y demás, de modificación de imagen, que ya llevan décadas de uso, un par de décadas por lo menos, y en las cuales ya de alguna manera esto está convenido, hay un acuerdo, que en realidad el abuso no es solamente el abuso físico, real y concreto, sino que también es el virtual, que implica un abuso psicológico y demás. Es decir, vamos a ponernos ahora en adultos. Si toman mi imagen y me ponen en una situación de vejatoria, claro, y demás, evidentemente yo estoy sufriendo un abuso psicológico. No solamente todo el mundo va a estar diciendo el doctor de Rosa o a Cristian o Claudio o algo, hicieron esto, con lo cual uno es víctima del rumor y demás, sino que mi propia intimidad, mi propia subjetividad como persona queda vulnerada, y posiblemente por el resto de la vida, ¿no? Entonces, el gran problema que sucede con estos menores, que cuando esas imágenes, que es una de las cuestiones que se plantean en todos estos juicios, que no solamente tienen un abuso en una instancia propia, física y concreta del abuso posiblemente filmado, sino que cuando esto ya sube a la red, queda para el resto de la eternidad, porque alguien la captó, y esa imagen queda en una de esas para el resto de la vida en la posesión de alguien, con lo cual ese individuo ha perdido su subjetividad, su pudor y demás, y eso es una revictimización eterna. Bueno, acá el grupo sigue, el doctor Elvio Ramos, a quien conoces, también tiene una pregunta, bueno, una opinión para dar. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Sabés que una de las cuestiones más difíciles hoy se trata de la prueba en los abusos sexuales, y yo creo que estamos por el buen camino en el sentido de que no hace falta que el registro del abuso esté en el cuerpo,
porque tenemos que evitar la victimización. Ahora, no está muy claro cuáles son los mecanismos o, en tu caso, cuáles serían los requerimientos para poder otorgarle una veracidad, más allá de toda duda razonable, a la declaración de la víctima, sobre todo cuando son menores de edad. En mi caso, en mi juzgado, yo tengo una cámara Gesell y tratamos de que, por un lado, el relato sea verosímil, pero también, por otro lado, cuidar a esa chica o ese chico en una instancia tan difícil, ¿no? Y ahí puede ser que la credibilidad del relato sea débil. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, es que hace muchos años con un juez federal dimos un pequeño, yo ya estaba todavía en actividad oficial en la asesoría de San Isidro y dimos un pequeño curso sobre justamente la instrucción de causas en las cuales el planteo era qué materiales y cómo pedir la prueba. ¿Por qué? Porque ya se avisoraba algo que yo creo que hoy todavía seguimos padeciendo y esperemos que empiece a revertirse, que ese es el exceso de la prueba también psicológica, ¿no? Es decir, claramente, para la gente que nos escucha, los peritos, los auxiliares de la justicia somos eso, aportamos una parte del dato, pero si eso no lo puede uno contextualizar, pasa lo que está pasando y que ustedes conocen perfectamente, también que hay por momentos un exceso o una cantidad de falsas denuncias o de denuncias incomprobables, con lo cual el gran problema es que quedan entre medio denuncias que posiblemente sean reales. Al mismo tiempo existe el otro fenómeno que es entonces para la garantía del proceso, si volver a establecer la prueba, con lo cual la testimonial que implica la cámara Gesell, porque no es una pericia, en sí misma implica la revictimización de la repetición del relato. Y el otro inconveniente, que la repetición del relato puede implicar el aprendizaje de ese relato. Entonces, en realidad creo que la clave está en poder hacer coincidir una serie de elementos, no solamente la testimonial que implica la de ese menor, que en una vez se le pide un grado de certeza o de veracidad y a veces los peritos se trenzan entre sí diciendo si un menor miente o no miente, ese no es el punto de la mentira, sino que establecer otros factores. Por ejemplo, yo tengo una causa en este momento en el que la denuncia dice que el menor habría dicho tal y cual cosa, la menor habría dicho tal y cual cosa. Y en realidad pasaron por alto un criterio que tiene que ver con los aspectos psicoevolutivos. La menor no pudo haber dicho tal y cual cosa de esa manera a esa edad porque a esa edad no es, nuestro lenguaje todavía no está desarrollado de tal manera. Lamentablemente, como ese factor psicoevolutivo no había sido introducido en la causa, implicó que se repitieran 4 cámaras Gesell, con lo cual obviamente se revictimiza por un lado a la víctima y sale y no queda en evidencia un relato instalado por la madre, que era una frase de la madre, era una frase de un adulto en boca de supuestamente una nena de 2 años. Entonces creo que el tema es contextualizar con muchos más elementos, entre los cuales está la prueba psicológica, entre los cuales está una testimonial, y a veces la verosimilitud y los elementos que hacen al relato son muy importantes. ¿Cuánto nos hace falta, Enrique, de trabajar en conjunto las disciplinas, ¿no? El mundo del derecho con todo el resto de las disciplinas que hacen a nuestro mundo de decisiones. Por eso es importante este tipo de charlas, de diálogos. Hoy podemos hacerlo a través de Radio del Plata para todo el país, entre jueces y profesionales de distintas áreas como la tuya. Creo que eso hace que los jueces tengan mejores capacidades en cuanto al poder de decisión en los casos que manejan. Nos tenemos que ir a una breve tanda. ¿Nos esperás un segundito? ¿Tenés tiempo? Sí, con gusto. Ya volvemos entonces. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a nuestros oyentes. FM de la Costa 99.9 Viedma Río Negro. FM Cadena Tu Radio de Córdoba. Sea Drivers. Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter @seadrivers.
En Radio del Plata tenemos un plan para tu pyme o comercio. Ahora podés anunciar en la 1030 a un precio acorde con tu negocio. Nunca fue tan fácil mostrar a tu empresa. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 11 24 80 18 49. ¿Anotaste? 11 24 80 18 49. Del Plata, la radio de la verdad y de las pymes. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Hasta el martes en Coto tenés más de 15.000 productos en oferta. Por ejemplo, 50% de descuento en Sussex y pañales Haggis, 3x2 en golosinas y chocolates, 35% de descuento en marcas seleccionadas de leche larga vida, galletitas, jabón líquido y en toda la categoría de papas congeladas y prefritos de pollo congelados. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. El sábado es un día ideal para saborear un buen vino. De 17 a 18, Porque Vino. Un programa para todos los sentidos. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Logística Gamma. 40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. Tenemos alguna proximidad, sugerir o hacer, pero básicamente es el magistrado quien los indica. Pero ¿cuáles son los centrales que nosotros consideramos que son válidos? Hay un inconveniente y es, voy a plantear sobre los que no son muy válidos, y es sobre la estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque muy habitualmente se pide estructura de personalidad. Por ahí yo en una charla tenía un pedido que decía si era indicadora de este tipo de delitos. Y en realidad la estructura de personalidad, que no puede, por ejemplo, supongamos una personalidad psicopática, una personalidad perversa, puede tener elementos, pero el gran tema es otro. Es si esa persona tiene capacidad de frenos inhibitorios, si esa persona tiene una tendencia a pasar al acto, si esa persona tiene aspectos de una toxicomanía cualquiera o de una patología inclusive psiquiátrica que puede implicar que esos frenos inhibitorios, ese pasaje al acto implique. Sobre ese terreno sí puede actuar los aspectos perversos, es decir, planteado de otra manera. La pericia lo que tiene, o los aspectos que le van a servir al magistrado, son si esa persona, al menos desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, no solamente estuvo en cuanto a la potencialidad de la fantasía de cumplir un acto, sino si de alguna manera la capacidad de realizarlo o la intención de realizarlo es algo que es factible. Y ahí es donde los frenos inhibitorios, una serie de cuestiones ligadas a la capacidad de tolerancia a la frustración, la tendencia a pasaje al acto, la impulsividad, van a tener que ser ponderadas para poder decir, bueno, entonces ahora el relato y los hechos pueden sí ajustarse a esto que esta persona tendría las posibilidades de hacer.
Muy bien, acá también Elvio Ramos quiere seguir. Es una mesa que hoy tiene un tema de debate interesantísimo, así que por eso es ida y vuelta que estamos generando con vos. Por favor, es un gusto. Enrique, la justicia todavía tiene bastantes confusiones al respecto, ¿no? Ahora, te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, ¿se argumenta el síndrome de alienación parental para restarle credibilidad al relato de la víctima? ¿Y cuál es tu posición al respecto, ¿no? La pregunta es, a ver, sí, hay un problema sobre esto, y es que hay un problema hasta teórico. Sí, totalmente. Quien lo enuncia en su momento, Gardner, tuvo en sí mismo alguna serie de inconvenientes, por llamarlos, por ser complaciente, y luego el uso del síndrome de alienación parental mereció una serie de cuestiones que lamentablemente se transformaron en ideológicas, en lugar de ver si eso era ideológica, si eso implicaba que había quienes utilizaban una serie de trabajos que sigue estando, hay una asociación internacional que luego dejó de funcionar, del síndrome de alienación parental, y al mismo tiempo hay una serie de cuestiones doctrinarias en lo académico en contra de estas. Ahora, si uno saliera de esta discusión ideológica, casi posicionarse en una ideología y no una capacitación científica, la pregunta sería otra. ¿Un menor es factible de ser alienado, entiéndase por alienado, es decir, conducido, coaptado psicológicamente? Sí, no solamente un menor, sino que un mayor. Así que eso es factible. Esto en la práctica pasa, criterio de realidad, pasa, y sí, lamentablemente, muchas veces, y eso se ve particularmente en las causas, y es que uno ve que durante años uno de los progenitores está constante, que está más contacto con el hijo, parece no tener ningún límite en introducir un relato repetido una y otra vez. Y ahí sucede algo que también es muy controversial, pero existe, que es el cuadro de implantación de memoria, que puede sonar muy complejo, pero en realidad es algo muy concreto, y es lo que se pasa en la publicidad. Cuando a mí me repiten un mensaje una y otra vez, yo termino por repetirlo. Y cuando ese mensaje viene de una figura muy importante como es mi padre, mi madre, y a una edad en la que yo tengo un grado de vulnerabilidad, hay muchas posibilidades que capte ese mensaje. Entonces, como me dijo una vez una mujer que tiene una asociación contra el cuadro de síndrome de alienación parental, me dijo, el síndrome de alienación parental no existe, pero yo se lo hice al padre. Entonces, en algún punto, en realidad es cierto, el síndrome tiene una serie de fallas de origen en quienes lo armaron, que fue utilizado así. Ahora, que a los menores se los utiliza como secuestrados, como coaptados y como sujeto de negociación constantemente en estas disputas entre padres, y lamentablemente esto sí ocurre, y una de las formas es apartarlo al niño o a la niña muy habitualmente del padre, a veces con cuestiones muy banales, que es un tema alimentario, o venganzas personales, o una serie de cuestiones que lo desastroso es que uno ve luego el efecto que tiene eso. El padre o la madre luego lo lamentan haber hecho, pero ya el daño sobre el menor es irremediable. Cuánto que va surgiendo y cuánto para hablar, Enrique. La verdad que siempre es un gusto poder tener estas charlas con vos. Tanto que hemos hablado en la historia de nuestra amistad antes de tener este programa, así que vos sabés que sos parte, cumplís un rol en la estructura de este programa, siempre sos invitado. Los temas son muy variados y podés abordarlos todos. Y la verdad que, bueno, creo que estamos llevando un mensaje, por lo menos, de clarificación al público, de saber un poco más de todos estos temas que son, lamentablemente, de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana. Como siempre decimos, la justicia llega después, el Poder Judicial llega después. Entonces, ¿cuánto de todo esto hay que tener en cuenta para que estas cosas no es que la vamos a desterrar de la humanidad, pero sí la podemos abarcar y mejorar la vida, sobre todo, ¿no?, de los vulnerables, como estamos diciendo? Creo que ese es el mensaje que podemos dar frente a estas casuísticas que vamos presentando. Así que te agradezco mucho haber estado en el día de hoy con nosotros y siempre te espero aquí en el piso.
Por favor, no, un saludo para todos ustedes. Para mí es un placer y un honor que me inviten. Pero un último mensaje, aviso parroquial, Sí, señor. es esto que vos dijiste. No nos olvidemos que todo esto, está la justicia, la psiquiatría, los peritajes y demás, pero en realidad la prioridad son los menores vulnerables, son las víctimas, y todo lo que nosotros hagamos, podemos hacer cantidades de simposios y demás, pero en la medida que no podamos llegar a la protección de la víctima, que por supuesto no vamos a lograrlo nunca definitivamente, pero si nos vayamos aproximando a que estos chicos, estos menores, cada vez sean menos sometidos a este tipo de cuestiones que lamentablemente está creciendo como delito, bueno, algo habremos, un grano de arena hemos agregado, igual que ustedes lo están haciendo con este programa, del cual te felicito. Que no sea en vano nuestro pasaje por esta vida, ¿no? Que dejemos algo un poquito mejor. Absolutamente. Bueno, Enrique, que tengas un muy buen fin de semana y te espero cuando vos digas. Un abrazo a todos, hasta luego. Abrazo grande. Y bueno, así pasaba el doctor Enrique de Rosa, médico legista, neurólogo, psiquiatra, presidente de la Asociación Argentina de Victimología y amigo, además. Bueno, importantísimo. Vamos a las noticias ahora y hasta el mediodía seguimos en Justicia y Sociedad. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 11:03 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. Javier Milei posteó una foto y saludó a Victoria Villarruel por su cumpleaños. En medio de su gira por Estados Unidos, el mandatario libertario felicitó a su compañera de fórmula en símbolo de unidad y escribió: "Muy feliz cumpleaños, amiga". La publicación fue realizada a través de la cuenta oficial del presidente en X, ex Twitter, donde acostumbra a dar diversos anuncios y mensajes hacia la política y la sociedad. Impuesto a las ganancias, el Poder Ejecutivo Nacional presentó la cifra mínima que buscaría aprobar a través del proyecto Bases. El texto vuelve al esquema que regía hasta septiembre de 2023, como ya había sido presentado a inicios de año, aunque con una actualización por inflación desde la anterior propuesta para el llamado piso. Así, un empleado soltero sin hijos comienza a pagar ganancias desde los 1.800.000 pesos brutos mensuales y un casado con hijos desde 2.300.000 pesos en bruto. Atención automovilistas, por calzada resbaladiza se recomienda disminuir la velocidad, ampliar la distancia entre vehículos y circular con precaución. Internacional. Un barco carguero fue secuestrado por la Marina iraní. La nave, que estaría vinculada con Israel, navegaba por el Golfo de Omán con destino a la India. Según las primeras informaciones, los 20 tripulantes de origen filipino fueron detenidos por las fuerzas iraníes. El episodio se da en medio de una fuerte tensión en la región que tiene como epicentro el conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 92%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030 del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Moyo, que todo lo que toca lo mejora, ¿no? Y esta versión hermosa de una canción que le pertenece la hizo con pequeños, con ese coro de niños y infantiles. con Magdalena hermoso, Fleitas. hermoso, es una canción claro. muy linda que, bueno, viene a razón de los temas que estamos tratando, charlando hoy, ¿no? Hoy hablamos de infancias, Así que es, por eso así es, ahí ocupándonos de alguna manera de ese ámbito tan vulnerable. Y el caso que presentamos tiene que ver con eso, con pornografía infantil. Y sí le pido a Elvio, si nos podés resumir para los oyentes que no lo han escuchado. Alguien a través de las redes, de manera anónima, amenaza a una diputada y al jefe de gobierno de la ciudad. Cuando detectan quién es, la policía va, allana, le secuestran los dispositivos y cuando realizan la pericia se encuentran con archivos donde hay imágenes de menores, pornografía en su infantil. computadora. En su computadora. Con eso se inicia una causa en contra de este señor
pero la defensa dice, perdón, el allanamiento fue para buscar la amenaza, no material de pornografía infantil. Como esto no fue autorizado por un juez, no es un descubrimiento casual, entonces tiene que ser declarado nulo el proceso. Y el fiscal dice, sí, tiene razón, señor, pero ¿sabe qué? Acá hay niños que son víctimas de pornografía infantil. En consecuencia, hay una colisión de derechos y acá el interés superior del niño tiene que ser, bueno, y acá el oyente es el que decide como juez, ¿no? Así es. ¿Y dónde lo puede hacer, Marta? En el 11 23 40 1030, allí nos están llamando, agradecemos mucho. Buenos días, amigos, excelente el programa, como siempre, nos dice Albert Arce, aquí escuchándolo desde Villa Urquiza con mates de por medio, un abrazo a la distancia. Claudita Arévalo nos saluda, nos felicita, escuchando el caso de pornografía infantil. Es un tema muy complejo, bastante complejo de resolver. Dice, es muy perverso para mí. Bueno, envía besos para todos. Nos cuenta que se va a Ushuaia. Mira, acá el doctor Elvio nos está contando, así que prepárate. Hizo frío, Doc, pues teme mucho el frío. Estuvo fresco esa semana, no más de 7 grados, pero... es un frío seco. No hay humedad como acá. Hoy teníamos un 90 y pico acá. Mi tobillo por testigo, allá estuve bárbaro. Acá llegué, ni bien pisé tierra porteña, todos los. Ya dolió todo. Bueno, de viaje duelen las cosas menos también, Doc. Por supuesto. Sí. Bueno, Claudita, lo que sí se come rico, nos está diciendo Doc, así que prepárate para pasar una bella estadía por el sur del. Que cuide la billetera, Claudita. Del mundo, sí. Digamos que está un poquito salada la cuestión. Sí, no la comida, ¿no? ¿Y qué más? Y Eduardo de Bellavista dice que los temas que ha ampliado enormemente el doctor de Rosa, muy didáctico. Así que felicitaciones, un crack. Sí, un gran profesional. Preguntas acá para hacerle. Un gran profesional. Bueno, 11 23 40 1030, nadie se ha atrevido a responder lo que dice el doc. Yo ya di mi respuesta, me parece que va a ser equívoca, pero... Ahora la vamos a escuchar. Tú dices que yo no soy acá el normal mortal. Ahora la vamos a escuchar. La única no doctora en esta mesa, así que yo pienso más parecida al mundo, que puede ser acá la doctora me ilustra y me da un poco de susto. Pues digo, Carla te da algunos datos y que claro, te porque suman yo me tiro de palomita al... Claro. Y después viene la contención. Después viene la contención. Che, pero ¿y si no era? Mirá, vos ya lo apresaste. Así es. Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro. En base a la duda, que es esto, ¿no? Claro. No reaccionar intempestivamente y ir tomando el conocimiento adecuado del caso. Por eso le pedí al oyente que en lo posible también comparte el punto de vista del imputado. Es decir, ¿el Estado puede entrometerse en mi intimidad de esa manera? O sea, tengo que tener una conciencia permanentemente pura. ¿Cuál es el límite, no? Puedo tener mis lados oscuros, pero sin embargo, la Constitución, artículo 19, dice son asuntos privados. Pero ¿cuánto de eso hoy se ve en un nuevo enfoque por la tecnología? El uso de la tecnología y cómo la tecnología está presente en nuestras vidas, querramos o no, porque la verdad es esa, ¿no? Hoy el mundo nos involucró de una manera... El mundo son los seres humanos, o sea, hay un armado y un contexto de la humanidad en donde inevitablemente estamos dentro de ese mundo virtual o de inteligencia artificial, ¿no? En esa visión amplia. Y lo tenemos a nuestro querido Cristian Sueiro, que siempre nos trae el conocimiento acabado de estos temas. ¿Y cómo lo relacionás, ¿no? con todo lo que estamos charlando hoy, Cristian? Bueno, si le parece lo voy a dividir en dos partes. Una, brindándole al oyente también algunos fallos precedentes, tanto de Europa como de Estados Unidos, en torno a la privacidad cuando se realizan este tipo de investigaciones. Y otro vinculado con la inteligencia artificial a que la prueba digital no está regulada en la Argentina, es todo un tema, muy pocos códigos procesales penales lo tienen regulado, y que genera un gran cambio en la forma de obtener prueba y de probarlo y de mostrar la verdad en un proceso. Una de las crisis que tenemos actualmente es la crisis de la verdad, ¿no? El hecho de que a través de inteligencia artificial con deepfake puedo hacer un video y determinada persona pública aparece en un canal de televisión con un video de 1 minuto, uno lo escucha y nunca dijo eso, y esa imagen no es de él, es creada. Y resulta muy difícil, si no es a través de un peritaje con peritos forenses, saber si ese video existió, fue filmado y realmente se dio eso en la realidad, o si es una construcción totalmente artificial. Antes de entrar en la parte de inteligencia artificial, yo diría algo referente a el caso que nos trae el doctor Elvio, que el Tribunal Europeo ya en la década pasada se topó con este tipo de problemas, y un caso mucho más sucinto y acotado era que un ciudadano llamado Trabajo Rueda había llevado una computadora a arreglar, y el técnico, al arreglar la computadora, ingresó al disco rígido de la computadora y encontró pornografía infantil, dio a llamar a la policía,
y cuando vino a retirar la computadora fue detenido. Luego a Trabajo Rueda fue condenado por un tribunal español y en la alzada se confirmó la sentencia. Trabajo Rueda recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el año 2007 el Tribunal Europeo condenó a España porque el procedimiento era violatorio de lo que decía el doctor Elvio, puntualmente, del derecho a la privacidad contemplado en la Carta de Derechos Humanos de Europa en el artículo 8.2. Otro de los problemas que se suscita para puntualmente también la Corte Suprema de los Estados Unidos es que en materia de prueba digital, la teoría del hallazgo casual o plain in view, el hallazgo a simple vista, no existe. Porque en un dispositivo, una vez que yo lo enciendo, lo compro y empiezo a utilizarlo, queda almacenado todo lo que hago. Queda una bitácora de todo lo que voy haciendo. Y aquello que borro no es que desaparece. Lo que ocurre es que aquello que borro, a través de un programa de recuperación, un perito puede recuperarlo. Y una persona que es lega en el conocimiento de la tecnología, tal vez no lo encuentre porque no encuentra el acceso directo. El hecho de que en un dispositivo yo pueda encontrar todo, absolutamente todo lo que hizo una persona desde el día que lo encendió, implica un cambio absoluto en el tratamiento de la prueba, en donde no hay hallazgos casuales. En materia de prueba digital, cuando se ordena respecto de un dispositivo extraer pruebas, se tiene que identificar con precisión qué es lo que se busca. Ejemplo, si yo lo que estoy buscando son comunicaciones en donde implicaron amenazas a un jefe de gobierno y a una diputada, el programa, el software que tiene que barrer, lo que hace es ingresar a la mensajería instantánea, a los mensajes de texto o a los chats para ver las conversaciones. Perdóname, Cristian, justamente la pregunta es sobre esto. ¿Existe la posibilidad en la técnica de poder segmentar lo que uno quiere buscar? Absolutamente, y a eso quería ir, por eso lo introduzco de esta manera. O sea, no barres todo lo que hay. Ejemplo, yo tengo, el doctor de Rosas hizo referencia. Sin ese. Sin ese, Rosa. Sí, hizo referencia puntualmente a que cuando hay sospechas es porque, les voy a contar algo en general, sobre todo a los oyentes, todo lo que nosotros intercambiamos a través de Internet está siendo barrido en tiempo real por un programa que pertenece a lo que se llama cibercrimen, 24/7, es un convenio con distintos países, y ese convenio hace que cada foto, cada imagen que yo saco de mi celular o recibo fue barrida previamente por el equipo de cibercrimen de la policía argentina, la policía federal y los equipos tecnológicos, en donde el programa es un programa de inteligencia artificial asistido por una persona. En el siguiente sentido, y se los explico para que se entienda cómo se puede segmentar. El programa barre todas las imágenes. Cuando barre la imagen, si encuentra 70% piel, digo barre porque no es que lo ve una persona, lo ve una máquina. La máquina lo que identifica es que si hay 70% del mismo color, eso puede ser un desnudo. Luego, en ese barrido, está cargado con presentilos pediátricos. Determina si es una figura humana y de acuerdo a la figura humana, cuál es el tamaño de los huesos y las proporciones. Un bebé, la cabeza constituye 1/3 del cuerpo, es decir, la cabeza es 1/3 y el cuerpo los otros 2/3. A medida que crecemos, la cabeza solo constituye la 12ª parte. Si luego de pasado el barrido de presentilo pediátrico se determina que esa imagen puede ser la de un menor exhibiendo genitalidad desnudo, eso pasa a contrastación de una persona que mira la imagen y trata de constatar y circunscribir si esa imagen tiene contenido sexual o está exhibiendo genitalidad o en realidad no tiene ningún contenido sexual y por ejemplo es una imagen de carácter pediátrico exhibiendo una patología o una enfermedad en la zona genital. Así se identifica. Entonces, cuando una persona tiene varias alertas de que al celular le llega pornografía infantil, ese programa lanza una alerta. Y el fiscal que solicita puntualmente al juez que mediante una orden se secuestre el celular y se verifique si hay pornografía infantil, lo que tiene que hacer el perito es algo muy sencillo. Ya tiene un indicio de que en ese celular hay pornografía infantil y el programa de inteligencia artificial que tiene que aplicar es de un barrido solo de imágenes.
pero no se puede ingresar, por ejemplo, a las entiende. notas, a la agenda, ver comunicaciones que no hacen al caso. Esto viene de la mano, y para redondear, que me parece sumamente útil esta resolución 111/2024, en donde se empiece con un programa integral de aplicación gradual de la inteligencia artificial y establecer estándares en cuanto a garantías de cómo tiene que operar estatalmente este nuevo medio de obtención de pruebas y mecanismo de resolución. Totalmente, totalmente. Bueno, uno va encontrando a través de las técnicas y las especialidades cómo puede ir ordenándose esto sucintamente y concretamente, la obtención de pruebas en medios tecnológicos. Y es factible, como recién lo acabas de explicar. Fíjate que hay experiencias de ciberallanamiento. Nos vamos rapidito a la tanda y ya la tenemos a Carla Iorio para que nos dé su mirada respecto del tema que estamos tratando y también algunos otros aspectos que siempre tienen que ver con el mundo de los conflictos y hoy específicamente la adaptabilidad, ¿no? Nos vamos a la tanda. El otoño ya está aquí, como todos los años, y vos estás en tu radio, como siempre. Todo como debe ser. Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Termina la fase de grupos de la Copa de la Liga y se define quiénes pasan a cuartos de final. El lunes River visita Instituto en Córdoba. Seguí el partido desde las 18:30 en River Monumental con Listo Costa Febre. Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Eternamente Beatles, ganador de 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrá lo mejor. En Kanchi, lo tienen para vos. Con Kanchi, tienes más de una opción. En Kanchi, tienes la solución. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Defisa. Soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa. Soluciones logísticas. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 16:30 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada
única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Alineado conmigo, Roberto, y ponen mayúsculas. Con los niños, no. Roberto de Berizo. Bueno, pensamos igual. Bueno, Felipe dice, me bajo hoy porque me parece muy complejo. Lo superó Claro, me cuestión. superó, porque, claro, entiende que las dos cosas tienen mucho No es fácil peso. ponerse en el rol. Sí, no. Pero bueno, yo es nuestra digo, función chicos, y lo traemos hoy para, como en estos casos siempre lo compartimos, para que se sienta y se vea bien cuál es, ¿no?, el punto de vista que hay que tener al momento de decidir. Obviamente que en una causa hay pruebas, hay mayor fundamentación para tener, pero bueno, es ese rol, ese juego de roles que cumplimos en el programa. Y en ese juego de roles, Carla Iorio nos trae también una mirada respecto de esto, ¿no? Sí, vamos a darle una mirada ontológica, ¿no? Desde el punto de vista del ser. Y la pregunta a los oyentes es, bueno, ¿qué tan adaptables son? Con esto de las nuevas tecnologías, del uso del celular, ¿te costó adaptarte o todo lo contrario, tenés una sobreadaptación, ¿no? Cuando arrancamos el programa les preguntaba, bueno, ¿cuál fue el lugar más loco donde dejaron el celular? ¿Y por qué esta pregunta? A mí me ha pasado, por ejemplo, que lo he dejado en el placar, ¿no? Lo tengo tan en transparencia. Transparencia es todas esas acciones que hacemos con un bajo umbral de conciencia. Que en realidad de las 350.000, 360.000 decisiones que tomamos todo el tiempo, todos los días, porque decidimos todo el tiempo, desde las palabras que elegimos para conversar, desde cuando automáticamente tomamos una virome para escribir, cuando prendemos nuestra computadora en el trabajo, bueno, todo el tiempo estamos decidiendo. La mayoría la hacemos bajo un mínimo umbral de conciencia, que es lo que llamamos actuar en transparencia. Por ejemplo, cuando manejamos, ¿no? El que conduce un vehículo, no pensás si pongo primera, segunda, o si es automático, si pusiste el parking o directa, frenás ante un semáforo en rojo, y no es que no sos consciente, sino que tu umbral de conciencia es mínimo, si no estaríamos agotados, ¿no? Sí. Entonces, digo, bueno, ¿qué nos pasa con la tecnología hoy? Está bueno que nos adaptemos, debemos adaptarnos porque el mundo es cambio. Sí, lo único permanente sabemos que en el mundo es el cambio. Es lo único más estable que es el cambio. Nosotros estando aquí sentados también cambiamos, ¿no? Entonces el mundo cambia, como siempre hablamos en este mundo VICA, ¿no? Este mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. El que no se adapta queda afuera. Entonces, y acá les traigo a Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí estadounidense. Él dice que tenemos como dos formas básicas de pensamiento, ¿no? La 1 y la 2. La 1 es la intuitiva, esta que está relacionada con esto que hacemos todos los días con este bajo umbral de conciencia. Y la 2 es la lógica, esa que necesita más concentración. Si yo ahora les digo 1 más 1 y todos decimos 2. Ahora, si yo les digo 350.000 más 580 más 39 más 45, debemos detenernos a racionalizar, a pensar. Bueno, las dos son necesarias, pero ya les digo, la mayoría de las cosas las hacemos en transparencia. Y lo mismo nos sucede cuando estamos sobreexpuestos a veces a estímulos externos, como pueden ser las pantallas, el celular, que está buenísimo porque ha cambiado la vida de todos y ha llegado para sumar, pero también para restar, ¿no? Eso es dependencia ya, ¿no? Eso ya es dependencia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos dominio y podemos trabajarlo? Entonces, por un lado esto, ¿no? Decís, bueno, esto es un cambio, el cambio todo el tiempo, y bueno, y en lo tecnológico, en lo informático, bueno, Cristian nos cuenta cómo avanza continuamente, no llegamos a veces a terminar de adaptarnos a un cambio que llega a otro. Claro. Y eso también genera estrés, ¿no? Genera estrés. Ahora, para todo esto usamos lo que es nuestra inteligencia para adaptarnos. Antes hablábamos solamente de la inteligencia racional, ¿sí? Del famoso IQ, del coeficiente intelectual. Hoy vamos más allá de eso y hablamos también no solo de la inteligencia emocional, que es uno de mis temas preferidos y que es fundamental y nos atraviesa todo el tiempo en todo lo que hacemos también, porque somos seres emocionales innatamente, sino también mide el índice de adaptabilidad. Entonces,
Y este índice de adaptabilidad estaría conformado por esta inteligencia racional, que la necesitamos, por la inteligencia emocional, fundamental para gestionar nuestras emociones, para también coopera en la toma de decisiones, es fundamental ser consciente de la emoción que transitamos para poder decidir y tomar una decisión, más el cambio. Esa suma nos estaría dando el índice de adaptabilidad. Y la adaptabilidad en todo concepto. A ver, a alguien le pasó que se separó y se mudó, sus hijos se fueron de su casa, cambiaron de trabajo. Adaptarse es incluso tener un umbral de tolerancia respecto de aquello que me frustra. Por ejemplo, algo cotidiano, ¿no? Y que la adaptabilidad influye en nuestras relaciones interpersonales todo el tiempo. Si no nos adaptamos, nuestras relaciones personales no van a ser tan efectivas. Por ejemplo, no sé, estás poniendo la mesa para cenar y alguien no está, no llegó, se demoró, se quedó mirando la tele, no llegó del trabajo o se fue a duchar y no bajó bueno, eso a veces nos enoja, son cosas sencillas, cotidianas, de todos los días. Bueno, ¿qué sería adaptarme? Adaptarse significa aceptar que no es resignarse. O sea, no es nos resignamos. Digo esto en un ejemplo banal y sencillo, pero lo podemos llevar a ejemplos mucho más complicados, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese momento? Acepto, tomo y me adapto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir en un ratito, lo dejamos acá. Sí, ahí estamos con las noticias de Y-Media que nos está esperando Marcelo Martínez. Vamos y volvemos con el tema que la verdad que estás desarrollando muy bien, la diaria de todo ser humano, sobre todo en la Argentina. Así es. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 11:32 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, en la temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 93%, cielo cubierto con lluvia. Reabrió la peluquería donde fue asesinado el colorista en Recoleta. El local retomó su actividad con custodia policial y ya tuvo sus primeros clientes. Recordemos que Interpol emitió una alerta rojo para dar con el paradero de Abel Guzmán, el asesino de Germán Medina. Internacional. México expresó su gran preocupación ante la nueva ley migratoria de Tennessee. El gobernador republicano Billy Lee impulsó una normativa que obliga a las policías estatales a informar a las autoridades migratorias si descubren a personas extranjeras en situación irregular. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, se comprometió a reforzar la asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como de prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial. Deporte. Fútbol. Roberto Ayala pidió que la selección se enfrente a rivales más exigentes. El ex defensor y actual miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni se mostró en la misma línea que Dibu Martínez, que también había pedido jugar amistosos con selecciones de mayor calibre. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 93%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. De un trabajo de determinada manera y es de otra. Bueno, a ver, o si yo me enojo, no va a ser positivo, no solo que como no sería bueno como líder, ya lo hemos conversado en algún momento, pero no le va a sumar al otro, no me va a sumar a mí. En este ejemplo cotidiano que decía de realicé la comida, puse la mesa y nadie vino a comer o se están demorando. Bueno, lo puedo conversar, explicar por qué, para qué significa el cumplir un horario, digamos. Siempre la conversación de por medio. El diálogo. El diálogo, ¿no? Pero concientizar y decir, bueno, y definir siempre para el cambio, porque a ver, tenemos que adaptarnos a los cambios. El cambio, como dijimos, es continuo, es permanente, es lo más estable que tenemos en la vida, que es el cambiar. Bueno, ¿cómo podemos cambiar? ¿Y cuáles son los enemigos del cambio? Los enemigos del cambio los tenemos todos y es yo ya sé todo, cuando estamos en esa posición. La soberbia, ¿qué me va a enseñar el otro? Eso también es un enemigo del cambio. O sea, favorece el cambio tener una apertura constante de aprendizaje y la declaración de ignorancia, pero la declaración de ignorancia no en sentido peyorativo, sino como base para el crecimiento futuro, para el aprendizaje. Cuando yo declaro, las declaraciones como actos lingüísticos cambian nuestro mundo, ¿no?
Cuando yo digo, por ejemplo, una declaración de amor, una declaración de perdón, bueno, son declaraciones que desde la ontología del lenguaje cambian el mundo, porque el mundo deja de ser igual una vez que yo emití esa declaración. Claro. Ahora, la declaración del no sé abre posibilidades siempre. Entonces, trabajar también en una escucha activa, esa escucha atenta, el no suponer. O sea, y todo esto favorece al cambio, favorece a que vayamos adaptándonos a las situaciones que a veces no son como esperábamos. La tecnología, cuántas personas quizás mayores se asustan, porque primero también el cambio a veces genera miedo, porque es lo desconocido. Y eso genera exclusión, ¿no? Genera exclusión, claro. Y cada vez nos vamos quedando más atrás. Bueno, tengo esta dificultad. No, ¿cómo la enfrento? ¿Qué recursos tengo? Y abrirnos también a pensar distintos escenarios. Bueno, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si no pasa tal cosa? Y si pasa todo eso... Tener un plan B. Tener un plan B. Que a ver, que esto no significa no ir por ese objetivo que tengo, sino decir, pueden pasar cosas. Pero ahí, perdóname, Carla, ¿puedo agregar algo? Hay cosas que dependen de uno, ¿no? Sí. No puedo echarle la culpa a nadie. Es mi propia responsabilidad de querer cambiar o no. Creo que eso es un ámbito de trabajo individual. Hay cosas que no puedo cambiarlas si no es con otro. Este es el mundo de la sociedad, de la comunidad. Entonces, ahí nace lo que tenemos que entender es el mundo del diálogo. Absolutamente. Y el diálogo se tiene que dar en una base de confianza. No puede haber un diálogo desconfiando porque evidentemente el diálogo no va a dar buenos frutos. Eso automáticamente es el camino al bien común. Claro. La sumatoria de esos diálogos en consensos, en donde los consensos lo entendemos también, todo esto es el mundo del derecho, ¿eh? La filosofía del derecho hace nacer el mundo de las reglas, de cómo vamos a convivir. En consecuencia, ese mundo de diálogo con el que yo me tengo que sentar a hablar, que es esto que planteaba recién Carla, puede estar en la línea o no. Entonces yo tengo que pensar una variedad de posibilidades en ese orden del bien común, porque por algo me senté con el otro, pero eso sí es responsabilidad conjunta. Y cuando en el mundo de la humanidad visible yo no puedo obtener resultados, bueno, nace el mundo de las religiones. En donde ese potencial de energía, de deseo, uno lo proyecta más allá de estas posibilidades de encuentro humano. Creo que esas tres lógicas, esa trilogía es nuestra existencia, pero tenemos que entenderla desde un punto de vista inevitable. Es inevitable que uno tenga que adaptarse, que uno tenga que entender que hay un otro. Es inevitable pensar desde uno para uno y como si uno solo fuese la humanidad. Esa humanidad se podría convertir en una individualidad si desaparece todo el mundo y quedaría yo. Esa sí es una responsabilidad superior. Conozco, sí, sabemos, hay gente así por la vida. Por supuesto, pero creo que es uno de los graves problemas, que es esto que está explicando Carla, desde el por qué no podemos encontrar una sociedad más razonable, más ecuánime, con lo que hay. Con lo que hay, hay que partir de lo que hay, no de lo que no hay. Claro. Después podemos ir proyectándonos a esa búsqueda de bien común superadora y de progreso, porque también hay que definir qué es el progreso, ¿no? Absolutamente. Y esto también de escuchar el bien, ¿no? Porque siempre estamos pensando, bueno, esto es muy común a veces estoy generalizando, no está bien, pero lo vamos a hacer. A veces los abogados estamos como programados para la confrontación, y está bien porque en algún momento, digamos, es nuestra función. Pero escuchar el bien implica en el otro no siempre pensar que todo lo que me dicen, me lo dicen a mí, no tomarse las cosas personal, como uno de los acuerdos toltecas, ¿no? Entonces, no nos tomemos las cosas personales, chequemos nuestra escucha. Muchas veces, a ver, entre lo que uno dice y lo que yo pienso que el otro dije, lo que yo entendí, hay como 9 o 10 posibilidades en el medio. Entonces, no tengamos miedo a chequear la escucha. Es decir, bueno, me expliqué. De buscar la que tenga una razón en la buena fe. En la buena no fe. Desviarnos siempre hacia la que no tiene un mejor sentido, ¿no? Creo que eso también es un chip que tenemos, siempre ir hacia ver dónde me quieren agarrar o encontrar una... No, el principio del ser humano es la buena fe. No hay otra manera de existir acá. Y que además nos genera paz, ¿no? Porque el conflicto en general es eso, es buscar un poco la paz, esto que vos decías del derecho. Bueno, el derecho está para compatibilizar la convivencia. Derecho a la felicidad, un libro del doctor Enrique de Rosa, lo cito, porque justamente creo que es eso, ¿no? Claro. ¿Para qué está dada la existencia humana? Yo, opinión personal, creo que es interesante determinar esto. La felicidad creo que es el punto de encuentro, ¿no? Es el punto de la pacificación, es el punto de la convivencia sana. Creo que ese es el destino de la Stuart Mill. Exactamente. Eudemonismo. Ahora, te pregunto, Carla, planteaste una situación y Claudia introdujo otra.
Una cosa es el cambio, otra cosa es la búsqueda. ¿Bien? Sí. Pero te pregunto, en esta situación tan vertiginosa, ¿cómo identifico los patrones? Porque si yo estoy permanentemente cambiando, se me están cambiando las reglas. Entonces yo necesito identificar patrones. ¿Cómo los identifico? Frenando. Hay algunos patrones que vas a identificar y otros vas a tener que sobrellevarlos. ¿Qué significa esto? Es decir, frente a... el cambio es como el conflicto. Venís caminando, yo defino lo mismo también con las emociones, ¿no? Vos venís caminando y de golpe es como si te tiran una piedra, ¿no? Vos venís y estás en una transparencia, estás en una lógica y de golpe ocurre algo distinto. Bueno, cuando vos en tiempos de calma adquirís competencias, las vas a poder utilizar en tiempos de presión. Ahora, si vos querés aprender con H y aprender en tiempos de caos o de conflicto, esos nuevos patrones que los patrones pueden estar dados por la sociedad, por nuestro sistema familiar, por nuestro sistema. Yo siempre digo, el ser humano vivimos en distintos sistemas, ¿no? Vivimos en un mundo, vivís en Argentina, vivís en determinada provincia, trabajás en determinado lugar, tenés determinada familia, vas a determinado club. Todos esos son subsistemas que hacen al conjunto de tu vida, ¿no? Más tu biografía. Exactamente. Entonces, somos el conjunto también de creencias que traemos, porque las creencias son esos pensamientos que vienen, muchas son conscientes y otras no. Bueno, desde el coaching a veces podemos llegar a hacer que esas creencias o esos juicios que llamamos maestros que están arraigados afloren y poder cambiarlos. Pero el cambio de patrón tiene que ver con el aceptar que no sé, aceptar que las cosas pueden cambiar, el saber que hay cosas que voy a manejar y otras que no, el que soy dueño de lo que hago con lo que me pasa y a veces no de lo que pasa, porque hay cosas, como decía Claudio, que suceden y que no las podemos evitar. Bueno, ahí lo que pasó, pero ¿qué hago yo con eso que pasó? Y ahí es donde tengo el poder y la responsabilidad para intervenir. Entonces, esto de que hablamos de la declaración del no sé, el ser flexibles, el no tomarme las cosas personal, el ir adquiriendo competencias, lo que ellos llaman habilidades blandas, un tema si son habilidades blandas, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlas así, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar la fortaleza, trabajar en la fortaleza mental. Yo trabajo mucho también con deportistas, ¿no? O sea, dando talleres, capacitaciones, y bueno, y con ellos siempre trabajamos, ¿no? Cuando estamos fuerte mentalmente, no implica que nada te importa, implica que vos tenés las herramientas para sobrellevar esos momentos de crisis. Yo me acuerdo que he funcionado mejor en situaciones de crisis y presión que de calma. También. Vos pensás, yo estuve 18 meses en el Poder Ejecutivo en el gobierno de Duhalde, en el Consejo del Menor. Eran 14 horas de trabajo y sin embargo me sentía bárbaro. Ahora terminé con pérdida de peso y con problemas de colesterol. Bueno, pero lo recuperaste rápido todo. Sí. Venga acá cada sábado a desayunar, doctor, y sabe cómo va a salir cada data. Muy bien. Muy bien, bueno. Nos vamos a la última pausa, volvemos y ya vamos cerrando con el relato judicial, con el caso, cómo fue resuelto. Y bueno, y también con cada uno de ustedes, con Cristian, con Carla y los ganadores de los libros. Muy bien. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a nuestros oyentes. FM del Solar, FM 95.9, Vaqueros, provincia de Salta. Del Plata, Villa Regina, FM 97.7, Río Negro. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Seed Drivers.
Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter, @seadrivers. Hasta el miércoles en Coto tenés hasta 20% de descuento más 3 y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro y 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Eternamente Beatles, ganador del 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Logística Gamma. 40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Todos los sábados al mediodía, Del Plata te invita a dar una vuelta por el mundo automotor. De 12 a 13, Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Con más noticias porque se liberan los precios de los servicios de tecnologías de información y las comunicaciones. Fue a través del DNU número 302, publicado el pasado miércoles, que permite a los licenciatarios fijar los precios de sus servicios libremente, sin tener intromisiones distorsivas por parte del Estado. Además, deroga la norma que los consideraba servicios esenciales. Por otra parte, la Cámara de Diputados de la Nación inició el debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Fue el pasado jueves en una reunión informativa donde participaron autoridades nacionales. Mientras tanto, la ANSES confirmó que a partir del miércoles 17 de abril se cobrará la segunda cuota de los haberes, que en el caso de la jubilación mínima incluye el aumento y el bono de 70.000 pesos. El incremento del 12,5%, sumado al aumento del 13,2% por única vez, será en concepto de adelanto de la nueva fórmula de movilidad calculada en base al índice de precios al consumidor. Y por último, la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema presentó una nueva edición actualizada del suplemento denominado Plataformas Digitales y Competencia. Incluye los hipervínculos a la base online y compila los pronunciamientos y expresiones más relevantes en esta materia. Algunos de los ejes que desarrollan son los ingresos no autorizados a sistemas informáticos de acceso restringido, pedidos de eliminación de datos, denuncias por publicaciones y remisión de mensajes agraviantes, entre otros. También detalla en qué casos corresponde la competencia federal y en cuáles tiene que intervenir la justicia local. Minutitos faltan para el mediodía en la ciudad y bueno, y aquí estamos con Justicia y Sociedad a pleno. Acá lo tengo a Felipe, que se había bajado de la disputa, pero el señor dijo que trabajé 14 horas y terminé agotado de mal de salud. ¿Por qué llega? El trabajo debe ser de 7 horas. Cuando hablaba usted, doctor Elvio, que bajó de peso, trabajó 14 horas y no ningún trabajo es tan de 6 horas u 8 horas, ¿no?
sospecho que el de juez no me pasa a mí en la locución, Hani, así que lo que debe ser en el juzgado no quiero ni hay, pensarlo. si bien hay un horario de Pero claro, él atención, dice que la salud es verdad y la ocupación general de cualquier argentino debería ser 7 horas, nada de 9, 10, 12. Eso solucionaría el 90% de los problemas argentinos, dice Felipe. Bueno, a eso le respondemos que los argentinos nos adaptamos hay un a proyecto todo. de reforma laboral que sería bueno que pueda trabajarse Tenés razón, ahí eso, Felipe. ¿no? Y el último mensajito era ese. Bueno, y vamos entonces cerrando el programa con la decisión de lo A que ver. fue nuestra historia del día de hoy. Elvio. Bien, ¿qué decidió la Cámara de Apelaciones? Porque en primera instancia el juez actuante dijo que no correspondía nulificar el proceso, pero la Cámara entendió que sí. La Cámara entendió que se estaban vulnerando derechos constitucionales y del Pacto de San José de Costa Rica, como el debido proceso, como el derecho a la intimidad y, por otro lado, que la intromisión no autorizada del Estado y que el Estado no podía valerse de pruebas obtenidas de manera ilegal. Bueno, si bien esto es cierto, nosotros también tenemos que pensar que nadie puede ejercer una actividad que genere perjuicio a terceros. Nosotros estamos atravesando la posmodernidad que se basa en el derecho al consumo. No consumo de bienes, consumo de situaciones jurídicas. ¿Cuál es el límite? Provocar el daño al tercero. ¿Tengo derecho a consumir pornografía infantil? No tengo derecho. No es mi intimidad porque eso se hace a costa del sufrimiento de otros. ¿Sí? Es lo que explicábamos recién con Enrique de Rosa. Exactamente. Entonces, eso ya es una actividad... Consumir eso implica de que alguien tenga que ejecutar esa acción del otro lado. Absolutamente. Y si yo la consumo, estoy promoviendo la producción. Exactamente. No sé qué han opinado. Bueno, a ver, nuestros oyentes. Cristian y Carla, y vamos cerrando un poquito con opinión al respecto o con opinión de los temas que hemos tratado y trabajado hoy, que fueron muy interesantes y bastante amplios. Yo les dejo con esto del cambio. Cambiamos si queremos cambiar. El ser humano tiene la capacidad de transformarse, salvo que haya alguna patología o alguna otra cuestión, pero tenemos la capacidad de cambiar y de transformarnos. Pero la importancia de fijar el destino antes de emprender un viaje, y para esto les cierro con algo de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia, que está perdida, pide ayuda al sonriente gato y le dice: gatito, ¿qué dirección debería tomar? Eso depende de a dónde quieras ir, responde el gato. No sé muy bien a dónde quiero ir, confiesa Alicia. Entonces no importa qué dirección tomes, concluye sabiamente el gato. Muy bien, dejaste ahí picando un poquito una propuesta interesante para nuestros oyentes. Quizás la podamos retomar el sábado que viene, ¿no? En manera de ir abordando un poco cuál es la línea, ¿no? Creo que la línea del pensamiento y de las conductas es algo que dejamos siempre latente en nuestro programa con la casuística que presentamos y con los temas que trabajamos. Incluso la cuestión del cambio institucional. El Poder Judicial no es justamente la institución más adaptable a los cambios, ¿verdad? No, y ahora con toda la cuestión, bueno, nos va a decir Cristian, la cuestión informática, ha avanzado mucho el Poder Judicial en esto también y es un gran cambio. Yo creo que con la función del cambio, esto de proponer la inteligencia artificial genera un gran debate en lo siguiente. Va a haber que tener pautas muy claras en cómo va a operar ese sistema de inteligencia artificial y que ese sistema no sustituya a la persona. Exacto. A la toma de Alucinaciones en la inteligencia Tal artificial. cual. Y bueno, vos lo adelantaste. Uno de los temas que queríamos mencionar era ese. No suelen tener gran repercusión, pero el año pasado, para el mes de noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparecieron actuaciones firmadas de manera autónoma por el sistema de inteligencia artificial. Y eso generó que se percataran los magistrados, informaran al Departamento de Informática lo que había ocurrido y dar de baja esas actuaciones porque el sistema, por un defecto, había tomado la decisión por sí de cómo se resolvía. Bueno, el A un ministro minuto de Terminator estamos, chicos, el qué ministro miedo. de Justicia de la Nación está llevando adelante todo un proyecto de, entre comillas, ¿no? Porque la palabra es muy amplia, cuando uno empieza a concretarla, se va definiendo en distintos aspectos, inteligencia artificial en el ámbito de la Administración de Justicia. Eso es un proyecto que se está llevando a cabo en estos días.
bueno, lo iremos abordando y también nutriendo, ¿no? De propuestas y de experiencias que podamos tener nosotros en cuenta. Marta. Bueno, ganadores, dos ganadoras tenemos. Se lleva el libro Medidas Cautelares y Anticautelares Graciela Rodríguez. La producción se comunicará con ellos. Así es. Y Andrea Martinelli, que pedía un libro que ya lo habíamos regalado la semana pasada, pero le vamos a adjudicar el curso de Wallap. Exactamente, entonces, porque en el curso hay una variedad temática que tiene que ver con la especialidad. Bueno, así que ambas serán conectadas con la producción del programa. Así es, en la semana nos conectamos y le pedimos los datos necesarios para que cada empresa se vincule con ellas y les dé la posibilidad de participar de esos sorteos, del sorteo que ganaron. Pero bueno, nosotros cerrando ya 2 minutitos para el final, la verdad que un programa muy interesante, como siempre, uno dice que de aquí se va con un caudal, un conocimiento que no tenía antes, eso es lo satisfactorio de esto, ¿no? En la escucha común que realizamos con los distintos invitados, todos los programas nos vamos con un caudal de conocimiento que la verdad a mí me deja muy contento, muy conforme, cuando los programas nunca tienen un armado proyectado, se van armando durante la semana, vamos charlando, conversando, proponiendo temas, ejes, y cada vez que lo realizamos es un sábado ganado. Yo creo que es eso lo que nos mide a nosotros, ¿no? Un sábado más con mayor capacidad de conocimiento que a nosotros nos nutre mucho. En la actividad jurisdiccional, en la actividad judicial, nos sirve muchísimo, ¿no? Y también creo que a los oyentes les sirve muchísimo, esa es la idea, llegar a ellos con un concepto claro, concreto, conciso, realidades. Estas cosas que traemos de casuística son realidades, no son inventadas, no son películas, que muchas veces las películas también salen, las series salen de las realidades judiciales, muchísimas, pero nosotros tratamos de transformar eso en un conocimiento que mejore las relaciones humanas, ¿no? Que podamos vivir en una sociedad de bienestar, en una sociedad donde la comunión bien entendida, no como una cuestión religiosa nada más, la comunión en el sentido de comulgar entre todos, de compartir, donde las diferencias sean en el diálogo pacificadas y permitan avanzar en una construcción de comunidad, de país, de nación mucho mejor. Nada nuevo hay que tener en cuenta, está todo escrito, lo que pasa es que a veces el desconocimiento nos lleva a no tener las conductas adecuadas en lo individual y también en las funciones que muchas veces cumplimos en el Estado. Así que creo que hemos cumplido satisfactoriamente el programa de hoy. Gracias, Elvio Ramos. Un placer. Gracias, Carla Iorio. Un gusto. Gracias, Cristian Sueiro. Gracias, Marta, por compartir todos estos sábados. La alegría de recibirlo siempre. Aquí estará el próximo. Un gusto. Así que esperamos a nuestros oyentes el sábado que viene, de 10 a 12, aquí en Radio del Plata, M1030, aplicaciones, YouTube en vivo, por todo.